por la hermana Paula quien viene a traer esta mañana el mensaje y espero que lo disfrutes también y que podamos entenderlo y comprenderlo. Yo hoy me siento allí y así ya espero no dormirme. Gloria a Dios. Yo sé que no. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, iglesia. Bueno, qué privilegio el Señor me permite estar aquí delante de ustedes. Y hermano, por favor, me dejó sin prédica. Ya les predicó, ya no puedo predicar más, ya les predicó. Desde que entró por esa puerta empezó hablando. No, Dios siempre tiene bendición, palabra, confirmación. Y lo único que hacía conmigo era confirmarme su palabra. Amén. Como les decía a nuestro hermano, por favor no te pierdas el martes. Ven, anímate. Y si puedes traerte al vecino, tráelo. Dile que lo invitas a comer. Aquí le quitamos la porción al hermano Marcos, ¿sí? Qué bueno, no dejes de perder la bendición, no dejes. Solemos perdernos bendiciones. A veces por el cansancio, por la pereza, porque, otro día podré estar. Y te pierdes algo que era para ti, algo que Dios tenía ese día que te iba a dar. Y porque no dispusiste tu corazón a estar, lo puedes perder. Amén. Ustedes no sé si han escuchado aquel dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Bueno, pues yo vengo muy espiritual y voy a hablarte de eso. ¿Qué te parece? No, bueno. Hoy voy a hablarte de la influencia, del poder de la influencia. Y sí es verdad que en el mundo decimos eso. Dime con quién andas y te diré quién eres. Se refiere a, con las personas que te rodean, yo ya sé quién eres tú. En el ámbito en el que estás, yo sé qué estás haciendo. Te pongo el ejemplo, si tú estás con un montón de jóvenes ahí en la esquina bebiendo y tal, y dices, este joven ya se fue, ya lo perdimos, uy, qué mala fama, etcétera, etcétera. Cuando tú estás en un lugar, en un lugar escondido con alguien que no es tu esposo, es tu esposa, allí se está cortando mucha tela, ¿verdad? Porque rápidamente allí está pasando algo que se nota. Ahora, la influencia puede ser positiva y puede ser negativa. Con quien tú te rodees. Proverbios nos dice sí, el que se junta con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios a perdición irá. Así que, ¿con quién te juntas tú? ¿Cuál es la influencia que tú estás recibiendo? ¿De dónde estás recibiendo la influencia? Es muy fácil estar en un entorno y decir, no, yo estoy acá, pero yo no soy así. Pero tus actos, ¿qué dicen ante ello? Porque tú puedes decir, yo no soy de ellos o yo no participo en ello, pero me siento cómodo en el lugar en el que estoy. ¿Verdad? Yo puedo estar, y esto me pasaba a mí al principio, yo amaba a Dios, yo venía a la casa de Dios y me sentía tan feliz, yo me gozaba con las cosas de Dios porque ese momento de conocer a Dios donde Dios se te manifiesta tan latente, para mí era increíble. Pero si es verdad que yo venía de un ámbito que a Dios para nada que ver, o sea, todo lo opuesto a lo que Dios quería que yo fuera. Pero yo estaba cómoda en mi ambiente. Recuerdo que pasó un cumpleaños mío y mi amiga me invitó, salimos a comer las dos, estábamos conversando, muy felices, pero era hora de decidir, ¿te vas con ella a la discoteca o te vas a tu casa? Venga, Pau, vamos, te sientas allí, solo vas a estar sentada ahí, vamos a seguir conversando, ves a los amigos, tal cual, y yo, era mi ambiente. Recién me habían sacado de allí y eso me atraía, porque la influencia de lo que yo conocía, del mover en el que yo estaba, yo estaba bien, estaba contenta, disfrutaba de mis amistades y yo no hacía nada malo, ¿verdad? Es que yo no estoy haciendo nada malo. Al final Dios fue más fuerte, me dijo, ¿a dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Así que llegué, le dije, no, cariño, me voy a casa. La dejé ahí en la puerta y me fui. Al otro día me llamó, si te perdiste, estuvo fulano, sutano, mengano, pasó esto, pasó esto. Y yo, gracias Señor, porque a saber cómo hubiese terminado yo. Porque las influencias pueden ser muy fuertes dependiendo quién seas tú, cómo te comportes tú, la mentalidad que tengas. Así que con esta pequeña introducción quiero que me acompañes
a Éxodo 32 y cuando lo tengas me digas amén. ¿Qué es la influencia? Vamos a empezar por allí, ¿verdad? ¿Qué es la influencia? La influencia es la cualidad que otorga la capacidad de ejercer poder sobre alguien o algo. Éxodo 32, del 1 al 6, por el momento. Cuando lo tengas, me dices amén. Amén. Aquí nos está hablando sobre el becerro que el pueblo de Israel se hizo, el becerro de oro. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartar los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma de buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, esos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Amén. Hasta allí vamos a leer por el momento. ¿Qué está pasando acá? El pueblo de Israel, el pueblo escogido por el Señor, es sacado con mano poderosa de tierra de esclavitud, de tierra de Egipto, donde ellos eran literalmente esclavos. Ellos no tenían mentalidad de libertad, ellos no conocían la libertad. Ellos pasaron 400 años de esclavitud. En esos 400 años, los que conocieron al Señor, los que vieron las proezas, la promesa, todo lo que vivieron los antiguos, no estaban. Solo había la promesa de que vendría un Salvador por ellos, ¿verdad? Bien. 400 años. Quiero que te quedes con ellos. Ahora, ¿qué pasa aquí? Resulta que el Señor los saca por medio de Moisés, los lleva al monte, a la tierra del Sinaí y los deja a las faldas del monte. Están allí esperando. Entonces Moisés les dice, esperadme aquí, voy a donde el Señor y vuelvo. Los deja encargados de Aarón y Hur. Dice, capítulos anteriores, le dice al pueblo, a los ancianos, que si algo pasaba, contaran con Aarón y con Hur. Ellos eran los responsables. Hasta ahí me sigues, ¿verdad? Bien. El pueblo se desesperó. Estaban desesperados. Moisés no aparecía. ¿Qué vamos a hacer? No sabemos qué hacer. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué estaban desesperados? Aquí claramente yo veo una falta de identidad abrumadora, porque ellos vieron cómo el Señor Dios a través de Moisés hizo cosas increíbles. Esas plagas, yo las estaba leyendo y yo decía, es que es imposible que viendo todo esto, tú puedas retroceder. Pero sí, el pueblo retrocedió. ¿Por qué? Porque a pesar de que ellos vieron la grandeza, la majestuosidad de Dios, obrando con poder y fuerza, sacándolos de tierra de esclavitud a ese gentío, dicen que eran más de 2 millones de varones, sin contar niños y mujeres. O sea, imagínate la magnitud, el pueblo tan grande que salió de tierra de esclavitud. Ahora, si ellos salieron y ya eran libres, ¿por qué estaban desesperados? Pues porque ellos estaban con una influencia, y una influencia muy fuerte, muy negativa. Ellos solo aprendieron a obedecer a punta de golpes. Ellos sabían atender a las órdenes que les daban. Ellos no podían pensar por sí mismos. Pero ahora se les había dado la opción de tomar decisiones diferentes, decisiones que iban contrarias hasta lo que ahora habían vivido. Pero ellos necesitaban la mirada de alguien, tenían que mirar a alguien. Y aquí pasaba que ellos no podían ver a Dios.
Sabían que Dios estaba, había una promesa de todos estos años de que Dios vendría, pero no veían a Dios. Y había un problema muy grande en su identidad. Sabían, habían oído de que vendría un Salvador, sabían que Dios había hecho todas estas proezas, pero ellos no tenían fuerte una influencia positiva en sus vidas, todo lo contrario. Tenían una influencia fuerte, negativa. Vivían acostumbrados al maltrato, al menosprecio, a la humillación, al no valer nada. Y cuando esto pasa, y ya el Señor los saca, en el momento de desesperación, ellos hacen lo que sabían hacer. Vuelven a la esclavitud. Ellos no querían ser esclavos, pero literalmente buscaban la esclavitud. Qué interesante, ¿verdad? Yo no soy esclavo, pero me comporto como esclavo. Yo no soy ya esclavo, pero busco entrar otra vez a la jaula de esclavitud. Yo no vivo ya conforme lo que el mundo me dice que debo vivir, pero sigo viviendo tal cual. Yo digo que soy libre, Dios dice que soy libre, pero sigo viviendo bajo hábitos, bajo costumbres que me llevan a ser esclavo. Mira, no, como dijeron los fariseos, no, nosotros somos hijos de Abraham, pero vives en esclavitud. Te pregunto, no contestes, ¿vale? Te pregunto, ¿sigues usando la mentira como una excusa para no decir la verdad, para salir de un problema, de un conflicto? Gracias por esa honestidad que vi por allí. ¿Sigues usando artimañas para ganar dinero? No, pero es que Dios conoce mi corazón, Dios sabe mi situación. ¿Sigues deseando a la mujer de tu prójimo? ¿Sigues generando contienda? ¿Siguen pensamientos de discordia? ¿Sabes? Eso es una mente de esclavitud, pero tú eres libre. Dios te hizo libre. ¿Por qué sigues con los mismos patrones? ¿Por qué sigues usando las mismas tácticas que el mundo? ¿Por qué quieres vivir como el mundo vive? Si tú eres libre, ya no estás en Egipto. Tú ya saliste de Egipto. ¿Por qué sigues actuando igual? El Señor hoy quiere decirte, iglesia, cambia tu mentalidad. Llevamos desde que, prédicas de transformar la mente, renovar la mente, cambiar el entendimiento, decir la verdad. El viernes el hermano nos decía, aléjate, di la verdad, aléjate de la mentira, haz lo correcto. ¿Por qué no haces lo correcto? Porque aún estás en esclavitud. Aún no has creído, no has entendido que Dios te hizo libre, que Dios te sacó con mano poderosa de donde tú estabas. De los actos de los que tú participabas, ya no eres esclavo. Lo más importante es que la decisión la tomas tú. En el entorno en el que te estás moviendo, yo te pregunto, ¿hay soberbia en ti? ¿Hay orgullo? ¿Hay arrogancia? No me contestes. Eso es una autoexaminación, hermanos. Para poder avanzar, hay que confrontarse a uno mismo, hay que exhortarse. Para que Dios pueda trabajar con nosotros, primero tiene que quitar, tiene que escarbar en nuestro corazón y sacar lo malo, porque Él no va a poder dar más o llevarnos a más cuando nosotros no queremos soltar, cuando no queremos apartarnos de lo malo. No te va a dar las bendiciones para que tú las destruyas. Te quiere dar un mejor futuro, te quiere dar un negocio, te quiere dar una buena familia, pero tú no te apartas del pecado. Tú no sueltas lo anterior. Suelta tu pasado. Ah, pero es que tengo miedo. Sí, yo sé que el miedo siempre va a estar. Yo sé que la soledad a veces pega fuerte, pero eso no es motivo. Si Dios te dice que Él está contigo y allí es cuando prevalece la palabra de Dios, las promesas de Dios, donde esa palabra se hace firme en ti cuando tú la crees. Decía el hermano, yo estoy mal, pero yo le creo a Dios, yo creo la palabra, decía el hermano. Dice, hermano, por favor, que voy a predicarlo yo. Pero bendición, es así. Si tú crees lo que dice Dios, se puede caer el mundo, que se caiga el mundo, pero tu confianza en Dios no se puede caer.
Pero eso solo va a pasar cuando tú tengas identidad de hijo de Dios. Cuando tu identidad esté firme en el Rey de Reyes, Señor de Señores, Jehová de los ejércitos, que te sacó con mano poderosa del lugar de esclavitud. ¿Sigues en el lugar donde estuviste? ¿Sigues habitando en ese mismo lugar? ¿Cuántos años llevas en el Evangelio y estás en el mismo lugar? O a lo mejor peor. Das un paso hacia adelante y das 3 hacia atrás. Y Dios te empuja y tú retrocedes. Y Dios te dice avanza y tú para atrás. Un hijo de Dios siempre tiene que ir hacia adelante, hacia la cruz. Como dijo Pablo, prosigo hacia la meta, hacia el supremo llamamiento. Esa debería ser nuestra visión, hacia adelante. Pero una persona con mente de esclavitud no puede avanzar. Porque no cree, porque no ha visto a Dios, no tiene una comunión con Dios, no busca agradar a Dios, busca agradarse a sí mismo. Y cuando tú te agradas a ti mismo, sigues estando en esclavitud. Agradarte a ti mismo es permanecer en esclavitud. Elegir tus deseos por encima de lo que Dios dice es estar en esclavitud. Elegir tus pensamientos, hacerlo a tu manera, es seguir en esclavitud. Me parece increíble que ellos le dicen, haznos un becerro porque este Moisés no aparece. Y él solo dijo, apartar los asillos, las mujeres, los hijos de vuestras hijas y tráenmelos, ya está. Es increíble que siendo el líder en ese momento, era el líder en ese instante, él tomaba las decisiones y él podía haberles dicho al pueblo, no, porque en versículos antes, capítulos antes, les habían dicho. En Éxodo 20 le dan las leyes y les dice Dios qué quiere que hagan. Y ellos estaban quebrantando el segundo mandamiento. No te harás imagen, no las adorarás. ¿Qué pasó con Aarón? ¿Qué pasó con Aarón? Era el líder. ¿Qué pasó con él? ¿Qué está pasando contigo? ¿Por qué tú no piensas, no recuerdas, no vuelves a la palabra cuando te encuentras en una situación en la que tienes que elegir? ¿Qué pasa contigo cuando tienes que decidir? ¿Le fallo a Dios y agrado al mundo o fallo al mundo y le agrado a Dios? Es una decisión que solamente tú tomas. Y es verdad, la influencia es muy fuerte. Yo no te voy a decir que no. Y puede ser que la primera vez falles, sí, te fallé, Señor, perdóname, pero ya lo viviste. Ya fallaste una vez y sabes que puedes hacer lo contrario. Si hoy te equivocaste, decídete a no equivocarte mañana. Si hoy tomaste una mala decisión, sabes lo que te va a pasar, a lo que te va a llevar, pues hoy decido no volver a hacerlo, a cambiar mi manera de pensar. Dice la palabra que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si yo hoy tomé una mala decisión y sé lo que viene para mañana, pues decido no volver a sembrar de esa manera. ¿Por qué caer con la misma piedra? ¿Por qué equivocarte con la misma piedra? Dicen, los dichos dicen que si la cosecha no es la que querías, cambia la siembra. Si el fruto que ahora tienes no te agrada, cambia la siembra. Lo hiciste de esta manera equivocada, fallaste. Una y otra vez has cometido un error. Sigues insistiendo en ello. Oye, la palabra te llama necio. Necio. La persona que repite una y otra vez su error y sabe que lo está haciendo mal, pero sigue por el mismo camino, es un necio. No lo digo yo, lo dice la palabra. Necio. No seamos necios cuando tenemos la oportunidad, cuando tenemos la capacidad de elegir. Yo decido elegir lo que quiero para mi vida. Me encanta por eso vivir con el Señor, porque Él a mí me dice, te pongo delante la vida y el bien, el camino del mal y del bien. Elige. Deuteronomio 19, 15, 30. Elige. Me da a mí la opción de decidir. Tú eliges qué quieres para tu vida. Tú decides qué futuro quieres para ti y para los tuyos. Pero, ¿por qué seguir esclavizados? ¿Por qué seguir actuando de la misma manera? ¿Por qué no rompemos los patrones de conducta que nos llevan a vivir en esclavitud una y otra vez? Aarón tuvo una oportunidad valiosísima que podía haber sido muy respaldada por Dios.
pero él decidió no hacer lo correcto. Decidió mejor congraciarse con el pueblo. Es que ni siquiera luchó, no demostró la valentía, no, o sea, en ese momento se atemorizó. ¿Recuerdan lo que yo les decía de los 400 años? Este hombre no tenía mentalidad de líder. Él estaba tan esclavo como todos los demás. Ahora les voy a hablar de Moisés, un hombre diferente. Acompáñame a Éxodo 2. Vamos a manejar un poquito la Biblia hoy, así que cuando lo tengas me dices amén. (2:11). En aquellos días sucedió que creciendo ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Vamos a leer hasta allí. ¿Qué está pasando aquí? Otra influencia negativa, ¿verdad que sí? Moisés es el hombre que Dios estaba formando, que Dios había llamado, aún no lo ha llamado, pero aquí lo está formando. Tiene un propósito muy grande y ese es ser el líder. Ya lo hemos leído anteriormente. Él iba a ser el líder del pueblo de Israel, pero él estaba en un lugar en Egipto, sí, estaba en Egipto, pero él estaba en autoridad. Había una diferencia grande. Él se crió con las costumbres de los reyes, de los príncipes. Él fue enseñado en el ejército de Egipto. Él era un hombre de lucha, de guerra, y él sabía quién era él, porque aquí dice: entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Él sabía quiénes eran ellos. Él sabía que ese era su pueblo. Y él quiso tomar la justicia a su manera, a su forma. Él sabía que él iba a ser el líder, pero él lo hizo a su manera. ¿Por qué? Porque él estaba influenciado con el ambiente de Egipto. Él sabía que a la manera de él podía hacer las cosas. Muchas veces nos pasa eso. A nuestra manera resulta bien. Yo voy a hacerlo como yo sé que puedo hacerlo. Vienes con la mentalidad de fuera. Yo recuerdo que cuando estaba allá, yo hacía las cosas a mi manera y es algo de familia que gracias a Dios ahí va Señor tratando, pero costumbres, hábitos. Mi madre me dijo, cuando me quedé embarazada de mis niños, una palabra tan certera que marcó mi vida y yo, wow, si yo pude con 5, tú no vas a poder con 2. Wow, me marcó mi madre. ¿Sabes? Hay palabras que marcan, que construyen una identidad. Hay personas, costumbres, nuestra familia que marcan una identidad. Y yo, hasta no llegar a los pies de Cristo, no pude romper ese vínculo de él. ¿Vale? Yo eché para adelante con ellos y eché para adelante y no me detuve porque tenía una responsabilidad. Yo puedo ser madre y padre de mis hijos, no pasa nada. Yo puedo. Si ella pudo, yo puedo. Y se quedó la mentalidad. Y lo hice a mi manera y me mantuve. Y yo tenía una pareja, en ese entonces yo tuve un esposo, pero él no tenía ni nada que hacer allí. Era yo la que decidía, era yo la que mandaba, eran las cosas a mi manera. ¿Por qué? Porque seguía viviendo un patrón de conducta, porque lo estaba haciendo a mi manera, porque las cosas se hacen como yo digo. ¿Ha escuchado eso? En mi casa, en mi familia, eso era, se hacen las cosas como yo digo. A veces mi hijo me dice, ¿y por qué hay que hacerlo? Porque soy tu madre y yo mando. Aún funciona. No, pero ¿por qué hablo de esto? Porque es algo sencillo, pero algo que te marca, algo que te dirige, algo que hace de ti
que hagas y vivas conforme a un patrón de conducta que te lleva a esclavitud. Dios no te hizo para que tú seas madre y padre de tus hijos. Dios formó una familia. Dios hizo hombre y mujer para que los dos, porque cada uno aporta algo esencial que el otro no podemos aportar. Y por mucho que yo haga en la vida de mis hijos, hay una figura en la que yo no puedo reemplazar. Entonces, esos patrones de conducta, debemos analizar nuestras vidas y decir, Moisés quiso hacerlo a su manera y terminó huyendo. ¿Por qué? Porque no era la manera de él, era la manera de Dios. ¿Te has dado cuenta que estás haciendo cosas a tu forma aún? Que aún sigues luchando con tus fuerzas, aún no has roto con círculos viciosos, porque tú crees que así está bien, que así debe ser, que como tú has pensado, como tú crees que son las cosas, se hacen. Pues déjame decirte que tienes una conversación pendiente con Dios. Necesitas entrar a la intimidad y decirle, Señor, creo que aquí estoy fallando. Si ese es tu caso, te animo a que lo hagas. ¿Qué cambió? ¿Qué fue diferente en Moisés para ser el líder? ¿Sabes qué pasó? Que fue llevado al desierto. Terminó en el desierto. ¿Qué te va a llevar a ti a cambiar los hábitos cuando te encuentres en el desierto? En el desierto te encuentras con Dios. En ese desierto que puedes estar viviendo ahora y tú no entiendas por qué estás viviendo el desierto, déjame decirte que Dios me manda a decir, ese desierto es donde te vas a encontrar conmigo. Allí me quiero encontrar contigo. Pero, ¿quieres realmente encontrarte con Dios? Porque tú puedes estar pasando el desierto y estar pasándolo solo. Tú puedes estar en medio del fuego y el Señor no estará allí. No porque Él no quiera, porque tú no lo dejas entrar. Dios quiere estar en tu momento más difícil. Dios quiere moldearte a ti, pero si tú no lo dejas, Él no puede hacer nada. El hermano lo dijo otra vez. Él es un caballero y te dio la decisión a ti. Volvemos a decidir, volvemos a tener nosotros el control, no porque tú lo quieras, porque Él te lo da. Decide por mí, decide por la influencia que yo quiero tener en ti, decide por lo que yo quiero hacer contigo. Dios te manda una y otra vez, decídete por mí. Es hermoso ver cómo Dios cada día, cada instante, cada momento te está llamando, te está provocando. Ven, ven, yo quiero, yo voy a hacerlo. Cuenta conmigo, créeme, ven, confía en mí. Pero hacemos oídos sordos a lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estás aún con la esclavitud en tu corazón. Dicen, hay una frase que dicen que el pueblo salió de Egipto, pero Egipto no salió del pueblo. ¿Tú sigues allí? ¿Sigues en Egipto? ¿Sigues en pueblo, en esa esclavitud? Que sepas que estás allí porque tú quieres. Estás siendo esclavo porque tú así lo has decidido, no porque Dios quiera, no porque ese sea el camino que Dios quiere para ti. Pero si no te determinas, si no tomas decisiones, si no te disciplinas, si no te visionas hacia lo que Dios tiene para ti, vas a seguir allí, porque eres tú, es tu vida. Dios te la dio, te la prestó, pero ¿qué vas a hacer con ella? ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Qué estás haciendo ahora mismo con tu vida? Y luego, es que Dios no responde, es que Dios no está, es que Dios es malo, es que Dios no existe, es que me voy de la iglesia porque Dios no me responde. Perdona, el primero que no le responde a Dios eres tú. El primero que no le obedece a Dios eres tú. Porque si Dios te dice, no peques, no peques, no mientas, no mientas, no robes, no robes, no desees la mujer de tu prójimo, no la desees, no te hagas imágenes, no las hagas. Reposa, pero nos pasamos la vida trabajando 24/7. Y el Señor te dice, descansa. Yo soy tu descanso, yo soy tu reposo. ¿Descansas en Dios? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace se le cuenta como pecado. Entonces, no lo digo yo, lo dice la Biblia, ¿vale? Lo que te estoy diciendo no lo digo yo. Yo digo lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque debemos cambiar nuestra mentalidad.
porque debemos permitir que la influencia de Dios llene nuestro corazón, porque debemos permitir que el ambiente que se mueve en el entorno, en el reino de Dios, que se ha movido para nosotros, que ya vino a esta tierra para nosotros, sea el que nos dirija, sea el que nos lleve a aguas de reposo, como nos decían el domingo pasado. Pero debes determinarte, como nos decían el viernes. Pero debes tomar autoridad y potestad, vivir en esa autoridad, como nos decían la siguiente semana pasada. Entonces, yo me puedo poner ahorita a hablarte de todo lo que hemos escuchado estos días, estos meses atrás. ¿Tú te acuerdas de esas palabras? ¿Tú te acuerdas de todo lo que Dios nos ha ido hablando? ¿Tú crees las promesas que Dios te dijo en lo secreto? ¿Cuándo fue la última vez que Dios habló a tu corazón y lo creíste? ¿Cuándo tomaste la promesa y la hiciste tuya, la hiciste viva? ¿Cuándo fue? A mí me encanta hacer la pregunta, ¿y qué se habló? Sí, no sé, estaba buena, pero... Y es literal. Preguntarte, hermano, hermana, ¿qué se habló de la palabra? Ah, estuvo muy buena. Sí, ¿de qué se habló? Ay, es que ahora mismo no me acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué no te acuerdas de la palabra? Porque tu mente está saturada de lo que el mundo te da, de las distracciones del mundo, de todos los afanes que tienes allá afuera. Yo también tengo afanes, hermano. Todos tenemos afanes, todos tenemos cosas que hacer, pero tú debes o deberías dedicarle tu tiempo a Dios, meditar en lo que realmente es importante para ti, buscar la libertad de tus pensamientos. Busca tu libertad, apropiate de ella, tómala porque ya se te dio, ya se te sacó con mano poderosa de Egipto. ¿Por qué sigues allí? ¿Por qué dejas que la influencia negativa siga mellando en tu vida? ¿Por qué lo sigues haciendo? Hay alguien más que me gusta, del que quiero hablarte, y ese es Josué. Si me acompañas a Éxodo 24. ¿Por qué te voy a hablar de él? Porque él sí, él vivió esos 400 años, él también vivió como los demás, pero él hizo algo distinto. Dice, acompáñame. Desde el 12 en adelante. Éxodo 24, 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mi monte y espera allá, y daré tablas de piedra y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Hur está con vosotros. Vamos a leer hasta allí. ¿Qué está pasando acá? Aarón, Hur quedan, ya les expliqué, se quedaron al cuidado del pueblo, pero el Señor le dice a Moisés, sube al monte conmigo. Pero a mí me encanta este pequeño versículo. Y se levantó Moisés con Josué su servidor y subió al monte de Dios. ¿Por qué? Yo me preguntaba, ¿por qué pone con Josué su servidor? ¿Qué pinta Josué aquí? ¿Saben lo que entendí? Entendí que a pesar de que Josué vivió como todos los demás en esclavitud, él sí tenía grabadas sus promesas. Él sí recordaba que había una promesa que se iba a cumplir. Él sí se dirigió hacia el líder. Él sí se puso al servicio del líder. Él sí creyó en Dios. Y se levantó Moisés con Josué su servidor. ¿Sabes por qué no le servimos a Dios? ¿Por qué? Me gustó mucho lo que entendía. Porque no nos gusta ponernos bajo la autoridad de otra persona. No nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. ¿Sabes qué es eso? Arrogancia, orgullo, altivez. Y puedo seguir. ¿Sabes? Todos en esta vida hemos sido enseñados. Todos vamos a ser enseñados. Todos estamos en autoridad y todos bajo autoridad. Eso se los enseñé desde un principio a mis hijos. Siempre se los he enseñado.
siempre va a haber alguien por encima de mí y siempre va a haber alguien por debajo de mí. Entonces, si yo quiero estar arriba, primero tengo que aprender a estar abajo. Necesitamos ser humildes, reconocer que no lo sabemos todos. Cuando tenemos que bajar la cabeza, la bajamos y no pasa nada, absolutamente nada. Al contrario, es lo más bonito que puede tener un ser humano y es la humildad. Reconocer tus errores es de sabios, es de un hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios dice que a los humildes los tiene bien cerquita. Gracias, hermana Nelly. Ya lo dijo la hermana. Cuando tú te dejas gobernar por tu orgullo, tú estás cegado. ¿Sabes por qué? Porque tú aquí, claro, a la iglesia, ¿no? A mí que no me digan nada, a mí que no me manden a servir, a mí que no me manden a limpiar, a mí que no... Pero allá afuera, si te coge el jefe y te dice, mira, hazme el favor y te me vas a limpiar allá a la esquina. No, pero es que yo soy el... Te dije que te vayas a limpiar. ¿Y tú? ¿Sí o no que pasa así? Si tu jefe te mandó, te mandó. Y tú, mira, ¿por qué en la casa de Dios? ¿Por qué en tu casa? ¿Por qué con los tuyos, a los que más deberías amar, cuidar, estar al servicio de ellos, te comportas con esa altivez, con ese orgullo? ¿De qué te sirve? Solo te sirve para dañar. Cuando tú te portas de una manera destructiva, estás dañando, destruyendo a los tuyos. Te estás destruyendo tú. Cuando tú reconoces que te equivocaste, que no lo sabes todo, que necesitas aprender, oye, me equivoqué, ¿sabes? Me equivoqué. Qué bonito, bueno, como te equivocaste, vamos que te enseño. Así, enséñamelo porque no lo sé. Y es que no lo sabemos todo. Y me gusta, servidor de Moisés, servidor, se puso al servicio de otro, bajo la autoridad de él. Y eso tuvo privilegios. Los ancianos se quedaron afuera, tuvieron su bendición, Señor, pero allá, ¿quién subió con Moisés? No subió hasta donde el Señor, pero pudo estar más cerca de la presencia de Dios. ¿Se acercó más? Confío en ti, vamos. Me esperas aquí que ahora vuelvo. Cuando tú lees esto, es hermoso, es que es una historia linda y aquí podemos sacar tantas preciosidades, tantos tesoros, tantas que yo no quería salir de aquí, pero bueno, me tocaba. Pero, ¿quién fue luego el líder? ¿Verdad? ¿Quién tomó un lugar privilegiado? Josué. ¿Pero por qué? Porque primero se puso a las órdenes primero aprendió de primera mano a estar en la presencia de Dios. ¿Y quién fue el que conquistó, el que llevó a la nueva generación a la tierra prometida? Fue él. Fue él. ¿Qué privilegios te estás perdiendo tú cuando te pones arrogante, cuando te pones orgulloso, cuando te crees la última Coca-Cola del desierto? Perdóname, no lo somos, ya quisiera yo. No, mentira. Pero es así. Iglesia, un corazón contrito y humillado no despreciará al Señor. Dios te llama a ser humilde. Influencias buenas, positivas. Tu generación, ¿sabes? Yo siempre me enfoco en la generación. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué va a repercutir a mi generación? Estos días tuvimos conflictos en mi casa, porque en mi casa también hay conflictos. ¿Y quién los generó? Yo generé los conflictos. Pero el Señor me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo, perdón, Señor, llamé a mis hijos, tuvimos una conversación y me disculpé. Perdón, lo siento, no estaba eufórica en algo y viene mi hijo, hace una cosa y yo... Salió esa india y la india taína y ya la había soltado. Porque Charles Spurgeon dice, creí que en el bautizo había matado al viejo hombre, pero descubrí que aprendió a nadar. Hay que matarlo todos los días. Y el mío salió en ese momento. Ay, pobre. Salió la vieja Paola y yo... Pero Dios rápidamente, el Espíritu Santo, Paola, ¿qué estás haciendo? Fue como un boom. Yo, ay, es que la emoción me pudo, Señor, perdón. Claro, pero a ver, como dije antes, yo soy la autoridad de mi casa.
y yo puedo hacer lo que yo quiero. ¿Verdad que si me agarro a eso quedo muy linda? No, no quedo muy linda. Estoy fallando. Estoy marcando a mis hijos mal. Cuando ellos se enojen pueden hacer lo mismo. Pues me enfadé y no pasa nada. No, sí pasa. Porque en un enfado puedes herir a alguien. Porque cuando estás enfadado puedes decir cosas que no pensabas decirlas, que no deberías decirlas. Entonces, tenemos que tener tanto cuidado. Tanto cuidado. ¿Qué vas a darle a tu generación? ¿Qué estás creando? ¿Qué ámbito tienes en tu casa? Que tu familia, que tus hijos, que tu entorno diga, yo quiero estar con ellos. Oye, me siento tan bien, me gusta. O decir, uff, aléjate de mí, no quiero, no, 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 no. Hay gente de la cual tú sales corriendo. Hay gente con la que tú no quieres estar. Y es verdad, no le vas a caer a todo mundo súper recontra bien, pero mínimo que no le seas piedra de tropiezo, mínimo. Tengo a mis 2 hijos aquí, pero es así. Procuremos hacer el bien todo lo que sea posible. Mantengamos nuestro perfil bajo. Reconozcamos que necesitamos tener un corazón enseñable. Necesitas tener un corazón enseñable, dejarte enseñar por los que saben y enseña a los que no saben. Si te lo permiten, enséñalo, da lo que tienes, porque ¿qué te vas a llevar? Eso también es humildad. Cuando tú tienes algo que aportarle a alguien, cuando tú tienes una palabra de aliento para alguien o un conocimiento y dices, no, esto es mío. Eso es egoísmo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si me estoy sembrando en otra persona, si le estoy dando algo hermoso a otra persona que va a ser valioso para él y lo va a poner por obra. Soy de las que le gusta escuchar consejos. Siempre. Ahora. Se ríe la hermana de mí. Ahora. Y soy muy de, lo escucho, me convence, voy a ponerlo por práctica. Y si no funciona, ahí se quedó. Pero si funciona, no solo lo pongo en práctica, sino que se lo doy a otra persona. Porque si a mí me resultó, igual a ella también le resulta. Seamos generosos. Demos algo positivo a este mundo. Demos algo positivo hacia nosotros mismos. Démonos cosas positivas. No nos dejemos llevar de la influencia negativa de este mundo. Si este me dio, yo le voy a dar 2. Si este me hizo, se la voy a dar doblada. Y espérate que me las va a cobrar. Va a ver cómo me voy a desquitar. Lo digo porque así viví yo. Yo sé cómo funciona el mundo. Yo no vengo de una cuna de evangélico, cristiano, pentecostal. No, yo vengo de un mundo donde el que daba primero daba 2 veces. Y eso es una mentalidad esclava, destructiva, dañina, que perjudica nuestras vidas, que perjudica a los nuestros. Entonces, suelta, libérate, toma la palabra de Dios, vive la palabra de Dios, déjate guiar. Y si tienes algo bueno que darlo, dalo. No tengas temor. La palabra nos enseña a ser buenos árboles para dar buen fruto y el fruto otro se lo va a comer. Porque la planta no se lo come ella, se lo come otro que viene y lo ve. Entonces, ¿qué influencia vas a tener? ¿Qué influencia vas a dar? ¿De cuál te vas a llenar? ¿En qué ambiente vas a seguir andando ahora que tú tienes todo este tiempo para examinarte? Autoexamínate, es muy sano reconocer tu pecado, tu error, tu equivocación y decir, aquí fallé, aquí me equivoqué. Al principio choca un mundo. Pedirle perdón a alguien choca un mundo, yo lo sé, duele, pica, arde, molesta, tú no te hallas, pero cuando lo haces te libera. Y la primera molesta y la segunda, bueno, ya la tercera, venga hermano, lo siento, o sea, no pasa nada. ¿Me perdona? Sí, me perdona. Al principio todo cuesta. Espero, hermanos, que esta palabra te lleve a vivir en libertad, pero una verdadera libertad, la libertad de Cristo. Él vino para que fuéramos libres. No libertinaje, sino libertad, para vivir en la verdad de Cristo, vivir en el camino correcto, hacer lo que realmente tenemos que hacer, cumplir con el propósito al cual fuimos llamados.
Tú no naciste por gusto. Si hubieses nacido porque sí, ya no estarías vivo, porque el que está vivo porque hay un propósito con él. Hay un propósito con tu vida y un propósito grande. Ahora tú decides. ¿Para quién? ¿Para qué? Porque es muy fácil vivir mi propósito allá en el mundo. Yo allá en el mundo me puedo montar un negocio y darle mi vida al negocio, a yo qué sé, a lo que sea que, al ejercicio, a las compras, yo qué sé. Imagínate, me voy a estudio, me hago psicóloga y le sirvo al mundo. Oye, he cumplido un propósito en esta vida, pero ¿era el propósito que Dios tenía para mí? ¿Realmente ese era el plan de Dios para mí? Entonces, ¿cuál es? Empecemos por la identidad. Tú eres un hijo de Dios y como tal debes vivir. Créelo, vívelo, experiméntalo y después hablamos. Amén. Ponte en pie, iglesia, conmigo. Acompáñame. Quiero dejarte con este versículo en el cual el Señor Jesús dijo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Acompáñame, cierra tus ojos, vamos a orar. Mientras oramos, quiero que te autoexamines, quiero que converses con Dios, quiero que le digas a Dios, expreses en qué lugar de esclavitud te encuentras. ¿Cuál es ese lugar en el que tú hasta ahora no te habías dado cuenta que estabas? ¿Cuáles son las costumbres, los hábitos, los pensamientos que te llevan una y otra vez a actuar de la misma manera y tú reconoces que no es lo correcto? Que cada vez que actúas de esa manera te equivocas, que cada vez que haces eso dañas a alguien, te dañas a ti mismo. Cierra tus ojos, te lo pido para que no sea de distracción nadie del que está a tu lado. Eso es un momento contigo y el Señor. Amén. Amado Cristo, en el nombre de Jesús, oro por cada uno de los aquí presentes, Señor. Oro por todo aquel que va a escuchar esta palabra, Señor. Señor, yo solo soy tu vocera, Padre. Yo solo he dicho lo que tú querías darle a este pueblo. Y yo te pido en esta hora que tú ministres su corazón con tu palabra. Que tú abras, Señor, les enseñes a este pueblo a abrir el baúl, aquello escondido, aquello que guardan, aquello que atesoran, que no es de tu agrado. Padre, queremos ser un pueblo libre. Queremos vivir en la verdadera libertad que Cristo nos dio. Queremos, Señor, consagrarnos a ti, Señor. Señor, ayúdanos a atesorar nuestra identidad como hijos de Dios. Ayúdanos a atesorar el reino de los cielos, esa influencia magnífica, grandiosa, esa influencia de bien, esa influencia, Señor, que obra para todo el que lo rodea. Señor, queremos ser instrumento en tus manos, Señor. Hoy te pido por este pueblo que necesita sus ojos abiertos. Padre, abre los ojos del entendimiento. Señor, que todos los aquí presentes puedan, Señor, verse como tú realmente los ves. Joyas, tesoros, las niñas de tus ojos, Señor. Hombres y mujeres valiosos para el reino de los cielos. Como tú los ves, Señor, libres, caminando en el amor y la gracia tuya, Señor. Hoy oro, Señor, para que se rompa todo hábito malicioso, toda costumbre perversa. En el nombre de Jesús oro, Señor, para que esas ligaduras de impiedad sean rotas hoy en el nombre de Jesús. Para que toda mentira del diablo sea hoy rota, enmudecida, en el nombre de Jesús. Pierde poder toda palabra hiriente que los marcó, que los señaló, que les hizo sentir menospreciados, humillados, que no tenían identidad. Hoy oro, Señor, para que este pueblo salga de aquí en victoria, creyéndote a ti, creyendo tus promesas y viviendo en ella, Padre. Oro, amado Cristo, en el nombre de Jesús, por esa libertad a la cual fuimos llamados. La libertad en Cristo para amar, para perdonar, para tener misericordia, para servir en amor, para gozarnos y deleitarnos en tu presencia. Hoy, Señor, oro para que el poder de tu Espíritu, Señor, esté en cada uno de los aquí presentes, trayendo sanidad
y libertad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Por un momento más,